Bienvenidos a Comunícate, el noticiero de economía más actualizado y completo. Hoy en nuestra edición especial, Escuelas y Teorías del Pensamiento Económico, hablaremos sobre teorías, ideologías y precursores que han fundado el mundo económico que hoy por hoy conocemos. En la actualidad, estamos en un momento clave en que la economía global está evolucionando rápidamente hacia una economía más digital y sostenible. En este contexto, muchos países están trabajando para realizar una transición hacia una economía moderna. En su informe, Joyce Vargas nos hablará sobre los avances y desafíos de la transición. Adelante, Joyce. Así es, Aura. La transición a la economía moderna es uno de los procesos más importantes de la historia. De esta forma se producen, se distribuyen y consumen bienes y servicios en todo el mundo. Este proceso ha sido impulsado por una serie de innovaciones tecnológicas, políticas económicas y sociales que han llevado a la humanidad desde las economías agrarias y basadas en la manufactura hasta las economías basadas en servicios y la tecnología. Veamos en profundidad cómo evolucionó la economía. En la Edad Media, la mayoría de la población trabajaba en la agricultura y la producción de alimentos era la clave para la supervivencia. Con el tiempo, los avances en la tecnología y la maquinaria agrícola permitieron una mayor producción con menor esfuerzo, lo que permitió a la gente hacer otras cosas con su tiempo. La revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XVIII cambió la forma de producción. En lugar de la producción basada en mano de obra, surgieron las fábricas y las máquinas grandes que permitían la producción en masa. Como resultado, la economía se desplazó hacia la manufactura y la industria. Pero con la revolución informática, se aceleró aún más la transición hacia la economía moderna. La tecnología de la información y la conectividad que permitió Internet y el comercio electrónico cambiaron la forma en que se producen, distribuyen y consumen bienes y servicios. Hoy en día, la economía moderna se basa en la innovación y la tecnología, lo que permite una producción más eficiente y mayor flexibilidad en la producción. Los servicios son ahora el sector más importante de la economía y los trabajos no se centran en la producción de bienes, sino en el suministro de servicios. En resumen, la transición a la economía moderna ha sido un proceso complejo y ha llevado a la humanidad a una nueva era de la economía. Para Comunícate, informó Joyce Vargas. Ahora pasamos al socialismo y el marxismo, dos conceptos que a menudo son malinterpretados o confundidos. Aunque comparten algunas similitudes, estas son dos teorías políticas y económicas distintas. En el siguiente informe profundizaremos en las diferencias entre estas dos teorías y cómo se relacionan en los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro mundo en la actualidad. El marxismo es una teoría política y económica influenciada por las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Junto al socialismo, es un sistema económico y político que se centra en la propiedad colectiva de los medios de producción y en la distribución equitativa de la riqueza. Una de las principales críticas al marxismo es la falta de incentivos para la innovación y el crecimiento económico. Se argumenta que en un sistema socialista donde los medios de producción son de propiedad colectiva, los individuos no tienen incentivos para ser productivos o innovadores, ya que no pueden obtener una recompensa personal por su trabajo. ¿Harías un arduo trabajo sin recibir ninguna recompensa? No, porque el tiempo de uno vale plata, vale oro, vale esfuerzo, vale sacrificio. Todo debe ser bien remunerado. Sí haría un arduo trabajo sin obtener nada de recompensa, si la recompensa es emocional y no monetaria, si me hace sentir bien, si mi corazón está feliz, si está contento y me siento agradecida por algo que hice por los demás, sí haría algo sin obtener nada de recompensa. Estamos en la presencia de un sistema socialista en donde se tienen estos modelos económicos no para generar ganancias, sino para generar cambios sociales. Se puede implementar políticas económicas y tecnológicas a largo plazo, que fomenten la innovación y la eficiencia económica. Informó para Comunícate Armando del Gallego. La plusvalía es un término central en la teoría económica de Karl Marx. Se refiere a la ganancia que un empleador obtiene al vender los productos que los trabajadores producen por encima del costo de los salarios que se les pagan a los trabajadores. ¿Cómo funciona este concepto en la economía actual? Te lo contamos a continuación. Hoy haremos una encuesta a los internautas para saber su pensamiento sobre los
planteamientos de la economía capitalista. ¿Se puede considerar a la plusvalía como una producción capitalista? ¿Por qué? Si esa ganancia genera una clase social diferente, estamos hablando de plusvalía. Y esta es la mejor definición del capitalismo. Modo de producción que a través de la industria y la tecnología industrial extrae plusvalía del proletario para la generación de clases sociales, una clase social proletaria y una clase social capitalista, aquella que invierte y reinvierte el capital. ¿Cree que la plusvalía es una fuente de sobreexplotación de los trabajadores? La diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que se le paga como salario es la medida de la explotación, llamada por Marx plusvalía. La plusvalía es la parte no pagada del trabajo del obrero que se apropia el empresario. En esa explotación se basa, según Marx, la ganancia. ¿Se puede considerar que la plusvalía es un robo del empresario? La plusvalía no se considera un robo, ya que, como hemos dicho al inicio, al obrero se le paga por el valor de su fuerza de trabajo y no por aquello que produce, lo que nos lleva a concluir que la plusvalía es inherente al capitalismo, a las relaciones de producción capitalista, es su motor de funcionamiento. La plusvalía es un concepto clave en la teoría económica de Marx y se refiere a la ganancia que los empleadores obtienen al vender los productos que los trabajadores producen, por encima del costo de los salarios que se les pagan. Informó para Comunícate Armando del Gallego. Uno de los principales precursores en el mundo económico que cambió para siempre la manera en que entendemos la economía moderna, John Maynard Keynes, revolucionó el mercado con su enfoque en el gasto y la demanda agregada. ¿Quién fue este gran economista y cuál fue su legado? Te lo contamos en el siguiente informe. John Maynard Keynes nació en 1883 y murió en 1946. Fue un economista británico cuyas ideas han tenido una gran influencia en la teoría económica moderna y la política económica del siglo XX. Keynes es conocido por su obra más famosa, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1937, en la que propuso una teoría macroeconómica que se centraba en la importancia de la demanda agregada para el crecimiento económico. ¿Pero de qué trata su teoría? Para poder entenderla, primero tenemos que detenernos un segundo y hablar sobre las crisis económicas. Cuando ocurre una crisis económica, los consumos bajan, los ingresos bajan y el empleo también baja. Asimismo, cuando el empleo disminuye, los ingresos en los hogares bajan, el consumo mismo baja, formando a su vez menores ingresos. Esto va a crear un bucle infinito y tras la depresión de 1929, esto era lo que pasaba. Por esto, John Maynard Keynes propuso una solución, la intervención del Estado. Por lo que la teoría del keynesianismo lo que propone es la intervención del Estado como una manera para salir de las crisis. La intervención que proponía Keynes básicamente consistía en 3 puntos claves. Primero, aumentar la oferta del dinero. Esto se lograba imprimiendo más billetes y bajando las tasas de intereses, haciendo que existiera más dinero a menor precio, es decir, préstamos con bajos intereses. El segundo punto era disminuir el empleo aumentando los gastos públicos, es decir, creando trabajos de forma artificial como construcciones y servicios públicos. Y el último consistía en que al disminuir los salarios, esto estancaba la economía porque disminuía la demanda. El desempleo es la principal causa de una crisis. Pero ¿cómo se financiaría este gasto público? Bueno, a través de la demanda pública. Keynes confiaba que una vez que la economía volviera a la normalidad, las deudas se pagarían por sí solas, porque el aumento de la oferta del dinero y el aumento de los empleos aumentaría la capacidad adquisitiva de los hogares, a su vez haciendo que las empresas ganaran más, aumentando los recaudos de los impuestos que luego serían destinados al pago de esa deuda. Continuamos con nuestra compañera Katia Tortello, que nos seguirá hablando sobre la teoría valor del trabajo, una teoría económica que ha sido objeto de discusión y debate durante décadas. Esta teoría sostiene que el valor de un producto o servicio está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo y no por su utilidad. ¿Será cierta esta teoría? Acompáñanos para descubrirlo. La teoría del valor del trabajo básicamente nos dice que el precio de algo está determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo.
Parece fácil, ¿no? Pero esta teoría ha generado debates inmensos, ha sido la clave para el desarrollo de la economía moderna y nos ha ayudado a responder preguntas como ¿por qué una persona gana más que otra? La teoría del valor del trabajo nos ayuda a entender cómo un bien o un servicio está determinado por la cantidad de tiempo que se necesita para producirlo. Es decir, en cuanto más horas y hombres se necesita para producir un producto, más alto será su valor. La teoría del valor trabajo es una teoría objetiva. Los tiempos de trabajo se pueden medir, las productividades se pueden comparar y calcular. Esto es práctica habitual en las empresas. Con esto quiero decir algo sobre lo cual voy a volver varias veces. La teoría del valor trabajo conecta con una práctica que es propia de la sociedad mercantil y que es propia del capitalismo. Bien, no es una teoría que está en sí encerrada sin conexión con la práctica y sin volver permanentemente a explicar la realidad. Esta teoría se originó en el siglo XIX y fue desarrollada por varios economistas, como Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Un ejemplo que podemos ver en nuestro contexto sería el Junior de Barranquilla. Podemos considerar entonces que el valor de un jugador estaría determinado por la cantidad de tiempo y las habilidades necesarias para entrenar, jugar y mejorar su desempeño. Según esta teoría, entonces los jugadores serían la fuente de valor para el equipo de fútbol. Si los jugadores estuvieran mal pagados o explotados, podrían interpretarlo como una forma de apropiación indebida del valor que crean. Por otro lado, si los jugadores recibieran salarios justos y condiciones laborales adecuadas, estarían recibiendo una parte justa del valor creado. Para eComunícate, les informó Katia Tortello. Por otro lado, en el mundo de la economía, el valor de las cosas es un tema crucial y la teoría laboral del valor es una teoría clave en la economía marxista. Sin embargo, muchos opositores de esta teoría argumentan que no se puede demostrar la existencia de la sustancia del valor o su unicidad, lo que plantea preguntas importantes sobre la validez de esta teoría. Veamos a continuación la siguiente información. En la economía política, una de las teorías más importantes es la teoría del valor del trabajo. Esta teoría sostiene que el valor de los bienes y servicios producidos corresponde al tiempo de trabajo que se ha dedicado a su producción. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de críticas por parte de algunos economistas y filósofos. Hoy, en este informe, analizaremos estas críticas y evaluaremos si verdaderamente el valor del trabajo es suficiente para explicar los bienes y servicios producidos. Veamos a continuación los problemas que llevaron a esta teoría al quiebre. Punto 1. Problemas con la medición del trabajo. La teoría del valor del trabajo supone que el trabajo puede ser medido en términos de tiempo, como si todas las horas de trabajo fueran equivalentes entre sí. Sin embargo, esta suposición no tiene en cuenta que no todos los trabajos son iguales, ni que la productividad de un trabajador puede variar según el contexto. Además, la teoría no considera qué tipo de trabajo se está haciendo, si es duro o fácil, peligroso o seguro, aburrido o interesante. Por lo tanto, no puede ser una medida estándar para medir el valor de un producto. Punto 2. El papel del capital. La teoría del valor del trabajo no tiene en cuenta el papel del capital en la producción de bienes y servicios. El capital, como los edificios, las máquinas, los instrumentos, es importante para la producción y hace que los trabajadores sean más productivos. Por lo tanto, sin el capital, el valor del trabajo no se puede apreciar adecuadamente, lo que hace que la teoría del valor del trabajo sea incompleta. Punto 3. La importancia de la demanda. La teoría del valor del trabajo no tiene en cuenta la importancia de la demanda en determinación del valor de los bienes y servicios. El valor de un bien o servicio no solo depende del tiempo de trabajo necesario para producirlo, sino de la utilidad y la demanda que tiene en el mercado. Por lo tanto, el valor de un bien o servicio no puede explicarse solo por la cantidad de trabajo que se ha dedicado a su producción. En conclusión, la teoría del valor del trabajo tiene importantes limitaciones en la explicación del valor de bienes y servicios. A pesar de su importancia histórica, esta teoría no tiene en cuenta la variación del trabajo, el papel del capital y la importancia de la demanda. En la actualidad, se necesitan nuevas teorías para explicar el valor económico de los bienes y servicios producidos, como así lo dicta la nueva economía del mercado. Para eComunícate, informó Joyce Vargas.
Todo necesita un equilibrio y en el mundo económico este es uno de los factores más importantes en el balance entre los distintos mercados de la economía. ¿Cómo surgió esta teoría? Veámoslo. El equilibrio general es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Su estudio incluye el consumo, la producción, la formación de precios, la determinación de los salarios y la forma en la que se alcanza un equilibrio que determina la distribución final de los recursos. El equilibrio general se diferencia del equilibrio parcial en que este último solo se enfoca en analizar un mercado en particular, considerando que los precios de los otros bienes y servicios se mantienen constantes. El equilibrio general, todos los precios son variables y se requiere que todos los mercados se junten. A continuación, hablaremos del economista inglés William Senior. Este publicista es reconocido por su trabajo acerca del apriorismo en la ciencia económica y sus estudios resguardados en la Universidad de Oxford. Veamos la siguiente nota informativa elaborada por nuestro invitado Pablo Matos. A lo largo de la historia, la economía ha estado llena de nombres que han dejado en alto el nombre de esta ciencia. Pero, ¿es realmente una ciencia o es algo que se puede estudiar de alguna u otra manera? A continuación, vamos a escuchar de una persona que llegó a inventar una nueva forma de ver la economía y, por supuesto, le otorgó una perspectiva completamente distinta a como la conocemos hoy en día. William Senior sostenía que la economía es una ciencia abstracta y objetiva. A los economistas les incumbe enseñar a los hombres no cómo ser virtuosos o felices, sino simplemente cómo pueden ser ricos. A partir de esta idea, Senior se convirtió en un guía de conocimiento para aprender a generar y distribuir la riqueza. La economía no tiene nada que ver con la moral o la legislación, sino que se limita al estudio de la naturaleza, producción y distribución de riqueza. Sobre esto se concluye que William Senior fue uno de los primeros economistas que introdujo al apriorismo en la reflexión económica como una ciencia distanciada claramente del método hipotético y deductivo, es decir, la economía es la construcción de raciocinios correctos correspondientes que no necesitan ser establecidos de manera independiente al punto de invocarlos como axiomas o hechos sociales asociados a la riqueza, la producción y la distribución. Después de escuchar un poco sobre los aportes de William Senior, debemos hacernos una pregunta. Aún en la actualidad, ¿tiene mucho que ver todo lo expuesto por esta persona tan interesante y tan inteligente, o por el contrario, con el paso del tiempo se ha perdido todo? Pues a continuación lo vamos a descubrir. En la actualidad, William Senior puede no ser el exponente más reconocido. Sin embargo, su modo de pensar aún retumba en las mentes modernas. El apriorismo es aquella ciencia que fundamenta las ideas y asocia la riqueza, la producción y la distribución a través de los múltiples mecanismos de obtención que hay hoy en día. La economía no es esa ciencia objetiva con una sola forma de estudiarse o con un entendimiento abstracto que pocos comprenden. Más bien es vista como la forma correcta de llevar a cabo aquellos fundamentos que le permiten al individuo convertirse en alguien con poder, en alguien rico. Las bases de estudio de William Senior aún son utilizadas en los estudios económicos y su aportación en la historia es más grande de lo que la gente piensa, ya que este inglés tiene una mente privilegiada que cambió por completo la perspectiva inicial de la economía. De esta manera culminamos nuestro recorrido histórico con el gran William Senior, un recorrido que nos enseñó cómo entender y comprender la economía desde una perspectiva completamente distinta. Para Comunícate, informó Pablo Matos. Ahora vamos a hablar de la teoría marginalista. Siempre nos hemos preguntado cómo se fijan los precios de los productos, qué se tiene en cuenta, qué es eso de utilidad marginal. Para responder estas y más preguntas al respecto, vamos a ver este informe preparado por nuestro reportero invitado, Jorge Peñalosa. Primero debemos decir que la escuela o teoría marginalista surgió en el siglo XIX, por allá como en 1870, que emplea el análisis matemático para entender procesos económicos, en particular la discrepancia entre valor y bienes de servicios, con base en el concepto de utilidad marginal. Veamos este informe. La primera característica que mencionaremos
es que es una escuela de pensamiento económico y surge en el siglo XIX. También decir que sus principales autores son Carl Menger, Gibbon y Walras. Y también decir que nace en oposición a la síntesis neoclásica y para ello introduce la ley de la utilidad marginal. También decir que en el marginalismo la teoría de formación de precios se basa en el análisis subjetivo. Y también decir que los marginalistas fueron pioneros en la matematización de la economía. ¿Quiénes fueron los autores de esta escuela o teoría? Veamos. El primero que mencionaremos es a Carl Menger, economista y doctor en Derecho austriaco, y fue el líder de la Escuela Austriaca de Economía y contribuyó ampliamente en el desarrollo de la teoría marginalista. Entre sus seguidores se encontraba von Windsor, quien desarrolló la teoría de la utilidad marginal decreciente. El segundo economista que mencionaremos de esta escuela marginal es a William Stanley Gibbon, que fue un economista y filósofo inglés y que junto a Menger y a Walras fueron de los teóricos que desarrolló la teoría de la utilidad marginal. Gibbon, además, fue el precursor de la escuela de Cambridge. Y el último en mencionar es a Leon Walras, que fue un economista de origen francés de la escuela de Lausana. A Walras se le considera un padre de los matematizadores de la economía, es decir, de aquellos que han tratado de matematizar las teorías y las relaciones económicas. Sus investigaciones se centraron en la teoría del equilibrio general. Pero ¿cómo llegamos a ponerle un valor a un producto? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo entender mejor el tema de la utilidad marginal de manera más sencilla? Veamos estos ejemplos. Quiero darle una manzana a un sujeto y él, al recibirla, piensa lo que quiere hacer con ella. Se le vienen muchas cosas útiles a la mente, como comerse la manzana él mismo, guardarla para más tarde, dársela a unos caballos, tirarla a la basura, plantar un árbol con sus semillas, etcétera, etcétera. Básicamente se crea una lista de utilidades de cosas que se pueden hacer con esa unidad de manzana. Y esas utilidades se ordenan de más importante a menos importante. ¿Cómo se crean estas utilidades y qué determina su importancia? Eso es producto de la mente humana. Nosotros no tenemos forma de saber las utilidades para un bien que una persona tiene en la mente y en qué orden se encuentran. Es un misterio debido a que no podemos leer la mente. Además, el orden de prioridades de estas utilidades cambia todo el tiempo de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo darle una botella de agua a un hombre perdido en el desierto que a una persona en su casa. Volviendo al sujeto que recibió la manzana, lo que nosotros sabemos es que él va a utilizar la manzana para satisfacer la utilidad más importante. Eso es lo que deducimos. Teniendo eso en mente, observamos su comportamiento y vemos que el sujeto decidió darle la manzana a los caballos. A partir de ahí, nosotros sabemos que alimentar a los caballos era la utilidad con mayor prioridad en la lista. Si nosotros le damos una segunda manzana, puede que decida dársela a los caballos de nuevo. Esto depende de qué tanta prioridad esta utilidad aún tenga. Si vemos que en lugar de dársela a los caballos decide comerse la manzana él mismo, significa que comer la manzana en ese momento era la segunda cosa más importante para hacer con una segunda unidad de manzana. Luego, al darle una tercera manzana, vemos que él la guarda, ya que no tiene hambre ahora mismo. O sea que guardar la manzana era la utilidad más importante para realizar con una tercera unidad de manzana. Básicamente lo que la utilidad marginal decreciente nos dice es que cada unidad de un bien irá siempre a satisfacer la utilidad con mayor prioridad, incluso si esa utilidad no nos beneficia. Por ejemplo, una mujer que quiere comprarse un nuevo vestido y decide utilizar ese dinero para comprarle un juguete a su hijo. A pesar de que el juguete no le proporciona nada a ella, el hecho de que su hijo lo recibió y ahora está feliz es suficiente para hacerla feliz a ella. Y eso para ella tiene más valor que el vestido en ese momento en particular. Bueno, esperamos que le haya gustado y hayan comprendido mejor, todos hayamos comprendido mejor qué es esto de la utilidad marginal. Seguimos en estudio con Aura. Muchas gracias. La oferta crea su propia demanda. Seguramente alguna vez has escuchado esta frase, pero ¿se han preguntado quién es el autor de esta? En el siguiente informe sabremos sobre Jean-Baptiste Say, un economista francés del siglo XVIII. Jean-Baptiste Say
Economista francés de la escuela clásica, seguidor de Adam Smith, es considerado uno de los principales representantes de la escuela clásica del pensamiento económico. Este empresario de origen protestante fue el primer profesor de economía política de la Europa continental y el gran divulgador fuera de Gran Bretaña de las ideas liberales de la escuela clásica. Su aportación más conocida es la llamada ley de Say, que puede formularse afirmando que toda oferta crea su propia demanda. Un producto terminado ofrece desde ese preciso instante un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona el mercado y por qué algunas empresas tienen éxito mientras que otras fracasan? En el siguiente informe ondearemos un poco en la teoría de la competencia capitalista, que nos explica cómo la competencia entre empresas puede llevar a un crecimiento económico y a una mejora en la calidad de la vida de las personas. La teoría de la competencia capitalista se originó de la economía política clásica del siglo XIX y fue desarrollada por varios autores, entre los que se destacan los economistas Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Adam Smith argumentó que la competencia capitalista es esencial para el mercado, pues ayuda a generar un mercado más libre, con bajos precios y una mayor productividad. Por otro lado, Karl Marx criticó esta teoría porque afirmaba que solo ayudaba a explotar a los trabajadores y colocar la riqueza y el poder en manos de las élites. En un libre mercado, donde existen múltiples ofertantes para productos similares y existen consumidores limitados, lo que quiere decir que no hay tantos consumidores que los dos ofertantes agoten su producto. Y aunque lo agoten, o sea, no importa, porque siempre van a poder vender más siempre que exista la competencia, ¿no? Siempre va a existir más mercado que pueden abarcar. El punto es que la competencia te va a pedir que los dos ofertantes mejoren sus características para abarcar más porcentaje del mercado. Y es así como la teoría de la competencia capitalista se fundamenta en la lucha y en la competencia para atraer a más clientes y aumentar sus ganancias. Pero ¿cómo podemos ver esa teoría en nuestra realidad? La teoría de la competencia capitalista la podemos ver si analizamos las diferentes plataformas de streaming que se ofrecen en el mercado. Plataformas como Netflix, Amazon, Prime Video y Disney Plus, entre otras. Estas plataformas compiten por un mercado global para ofrecer a los consumidores el mejor contenido y experiencia de usuario posible. La competencia entre estas plataformas es feroz. Además, la competencia se intensifica debido a la alta calidad de contenidos que estas plataformas ofrecen y al crecimiento de popularidad de los servicios de streaming. Para competir en el mercado, entonces, estas plataformas deben no solo invertir en tecnologías y contenido exclusivo y de alta calidad para atraer y retener consumidores. Además, deben ser innovadores, adaptarse rápidamente a los cambios de las tendencias y preferencias de los consumidores. Para Comunícate les informó Katia Tortello. En nuestro último informe hablaremos de cómo la economía norteamericana es un campo de estudio amplio y diverso y ha producido a algunos de los economistas más influyentes del mundo. Armando, adelante. Desde los pioneros de las teorías económicas hasta la actualidad, el pensamiento norteamericano ha influenciado en la práctica de la economía a nivel global. Uno de los primeros economistas norteamericanos influyentes fue Irving Fisher, quien fue pionero en el estudio de la teoría del equilibrio general y desarrolló la teoría cuantitativa del dinero. Otro economista destacado es John Keynes, cuyas ideas y teorías económicas fueron fundamentales para la creación del sistema económico moderno de Estados Unidos, después de la Gran Depresión de la década de 1930. Milton Friedman fue otro pensador norteamericano influyente, especialmente en la década de 1970, cuando su enfoque del libre mercado y monetarista ganó popularidad. Friedman argumentó que la intervención del gobierno en la economía solo genera distorsiones y que la economía de mercado es el mejor sistema para asignar recursos y lograr una eficiencia económica. En conclusión, el pensamiento norteamericano en economía ha sido diverso y ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde los economistas neoclásicos hasta los keynesianos, los monetaristas y más allá.
Los economistas estadounidenses han influido en la teoría y la práctica económica en todo el mundo. Informó para Ecomunícate Armando del Gallego. Y hasta aquí nuestra emisión especial Escuelas y Teorías del Pensamiento Económico. Les agradecemos por acompañarnos en Ecomunícate y esperamos que les haya gustado esta nueva emisión.